Amigos, el noveno juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones para solicitar la nulidad de las últimas elecciones generales 2021. Ello procede con la transparencia del órgano electoral y la legalidad que se han manejado estos últimos comicios. Y para este tema tan importante vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui. Él es constitucionalista y especialista en el proceso electoral. Doctor, ¿qué tal? Buen día, bienvenido al programa. Sí, muy buen día, es un placer saludarle, encantado a sus órdenes. Un saludo para su audiencia. Perfecto, doctor. Como ya lo mencioné en el inicio, se declararon justamente improcedente la demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones, pero hay que explicar a las personas que nos están viendo, a los televidentes, en qué procedió esta demanda, ¿no? Tanto el joven Luis Hidalgo, el ciudadano que se dedicó a hacer esta demanda, en qué consistió, en qué se basó, ¿no? Y cuáles fueron los argumentos del Poder Judicial para desestimarla. Correcto. Bueno, en principio hay que señalar que los procesos electorales están protegidos de un modo particular por el ordenamiento constitucional y por el régimen democrático, de modo general, en el Perú, porque constituyen el mecanismo más relevante dentro de la dinámica del régimen democrático. Es decir, es el momento en el cual los ciudadanos, las personas, ejercen un control vertical respecto de las autoridades que van a asumir la representación política en los diferentes cargos de elección política, de elección popular, como también le llama la ley peruana, ¿no? Consecuentemente, los procesos electorales están protegidos por, a nivel constitucional, y así lo ha reconocido también el Tribunal Constitucional peruano, ¿no?, que ha establecido que los procesos electorales son de carácter inexorable, es decir, no es posible durante la dinámica de un proceso electoral que se bloqueen etapas del proceso electoral y que, superada una etapa, se pueda regresar o retrotraer, digamos, a un acto electoral ya superado. Consecuentemente, no es posible detener la dinámica de un proceso electoral, detener las diferentes etapas que tiene el proceso electoral. Esto ha sido reconocido expresamente por el Tribunal Constitucional, invocando un principio fundamental del régimen democrático, como es el principio de preclusión de etapas electorales, que tiene que ver con la protección del derecho de sufragio como expresión del principio de control vertical, ¿no?, o principio también de limitación del poder propio de los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos, a diferencia de los regímenes autoritarios, tienen limitaciones al poder. Y el primer límite que se pone al poder es sometiendo el poder a la deliberación del pueblo, o sea, de los ciudadanos, de las personas, de los electores. Entonces, es por esto que no es posible el proceso electoral. Ahora bien, un proceso electoral se inicia con la convocatoria a proceso y culmina con la proclamación de resultados, ¿no? Exacto. Entonces, si ya se llegó a la proclamación de resultados y ya ha culminado el proceso electoral, ya no es posible regresar a una etapa anterior, ni siquiera por alguna demanda constitucional, o sea, una demanda de amparo, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido expresamente reconocido por resolución del Tribunal Constitucional emitida en un expediente de amparo, en el expediente 5448-2011. Exacto, doctor. Justamente ahorita usted lo ha mencionado, que la anulación de un proceso electoral es completamente autónomo, es competencia autónoma del Jurado Nacional de Elecciones, pero entonces el joven ciudadano Luis Hidalgo, ¿en qué se basó para poder proceder con esta demanda? Bueno, alegó que se habría afectado un derecho fundamental, lo cual no está probado, no hay ninguna prueba que se haya afectado algún derecho fundamental, y en virtud de ello solicitaba la declaración de nulidad, pues, del proceso electoral, ¿no?, de las elecciones generales 2021. Ahora, lo relevante es que no hay ninguna prueba de que haya habido alguna afectación al debido proceso, porque esa es la otra parte que podríamos analizar. Exacto. O sea, desde el punto de vista electoral, los procesos electorales se sujetan a dos principios fundamentales. El principio de preclusión de etapas electorales, que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, y el segundo principio, que es indispensable también, que marca la orientación de la disciplina del derecho electoral,
que es el principio de conservación de las votaciones o de presunción de validez de los actos electorales, que en el caso peruano está regulado además expresamente en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Que establece el criterio del principio de presunción de validez de las votaciones. Entonces, los votos se presumen válidos salvo que hay una prueba fehaciente, ¿no? Entonces, a nivel electoral no puede entonces interrumpirse las etapas electorales. Ahora, si habría habido una afectación al debido proceso, entonces sí podría haberse generado una demanda de amparo, ¿no? Por una vulneración al debido proceso. Y en Sin ese embargo, caso, perdón que le corte, en ese caso si hubiera procedido, ¿qué cosa hubiera pasado en caso si hubiera procedido ello? bueno, en todo caso, lo que no podría haber pasado es que tenga un impacto sobre la validez del proceso electoral. Podría en todo caso haberse eh, reconocido el derecho afectado a algún ciudadano particularmente, cosa que no se ha dado, Claro. pero de ninguna manera puede anular el proceso electoral. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos al punto, ¿no? Los procesos electorales tienen un tratamiento especial en un régimen democrático, porque justamente Exacto. son ese momento especial, particularísimo, en el cual la voluntad política de los ciudadanos se expresa y se traslada a un resultado electoral. Claro, no se Y puede ver para eso, interrumpida. Ujú. correcto. Ahora, entonces, sin embargo, el otro punto que sí habría podido generar, digamos, un pronunciamiento por parte de un juez constitucional sería la existencia en todo caso de una afectación al debido proceso. Pero justamente hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones, como máximo tribunal electoral peruano, ha garantizado en estas elecciones generales 2021 y conforme lo ha corroborado la comunidad internacional y las misiones de expertos electorales como la de la Unión Europea, las misiones de observación electoral como la de la Organización de Estados Americanos, han corroborado que el Jurado Nacional de Elecciones incluso a costa de extender, digamos, el tiempo de duración del proceso electoral, o sea, antes de proclamar el resultado finalmente, Claro. extendió el tiempo para poder garantizar el debido proceso, que en este caso se materializa en lo que se conoce como el principio de prioridad de instancias. Es decir, que lo resuelto por un jurado electoral especial en primera instancia pueda ser revisado por el máximo tribunal, que es el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia. Este principio de, digamos, protección del debido proceso electoral y del debido procedimiento ha sido absolutamente garantizado. Entonces, no hay ningún elemento para poder argumentar que en las elecciones generales 2021, ¿no? En el último proceso de elecciones generales, haya habido algún indicio razonable para decir que hay una afectación al debido proceso. Por otro lado, tampoco ha habido evidencia, no se ha encontrado una sola evidencia alguna, de que se haya producido alguna forma de violencia o fraude que haya podido alterar el resultado electoral. No hay ninguna prueba de ello. Consecuentemente, verdaderamente realmente es preocupante, ¿no? Para la sociedad civil, para la academia, que haya incluso ya a muchos meses de que haya concluido el proceso electoral, haya una insistencia por parte de algunos sectores del país que pretenden desconocer el resultado electoral, que pretenden desconocer que el proceso electoral ha sido exactamente desarrollado en el marco legal y constitucional, y ciertamente esto se asocia a una conducta que ha sido una práctica constante durante el proceso electoral, que es esta, digamos, irresponsabilidad de algunos abogados que han estado apelando y presentando impugnaciones de forma temeraria, sabiendo, Claro. teniendo plena conciencia que no tenían una sola prueba de fraude, o en este caso ahora de que haya habido una afectación al debido proceso. Y por eso no Exacto. sorprende que el Poder Judicial esté rechazando, digamos, estas demandas de amparo que, digamos, se presentan como si fuese legítimamente, todo ciudadano tiene derecho a recurrir a la Administración de Justicia para alcanzar la protección de sus derechos, pero es más que evidente que en este caso no se han producido vulneraciones al debido proceso. Es más, la comunidad internacional, y particularmente el caso del gobierno de los Estados Unidos, ha reconocido no solamente el carácter legal y constitucional del proceso de elecciones generales del 2021 en el Perú, las elecciones políticas del 2021, sino además que ha considerado que han sido de un carácter ejemplar. Es decir, los organismos electorales han resistido, y hay que decirlo, el embate de sectores ultraconservadores en el Perú, sectores, digamos, que tienen vocación autoritaria,
y que lamentablemente todo este contexto hay que entenderlo, me refiero al de estas demandas de amparo que se han interpuesto ante el Poder Judicial, con la, digamos, idea absolutamente injustificada de pretender anular el proceso electoral. Porque además hay que decir que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad en materia electoral, en materia jurisdiccional electoral. Y lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral no es recurrible a ningún juez de la República, ninguna instancia judicial, ningún otro poder del Estado, ningún otro órgano constitucional puede abocarse al conocimiento de procesos electorales en materia jurisdiccional, ¿no? Exacto, doctor. Entonces, Y hay que resaltar que hasta la fecha se han presentado 8 demandas contra el Jurado Nacional de Elecciones y 7 han sido desestimadas justamente. correcto. Sí, yo estimo que todas estas van a tener que ser desestimadas porque, en principio, aun cuando se plantean las demandas como que buscan proteger un derecho fundamental, lo que están buscando evidentemente no es la protección de un derecho fundamental, es encontrar una, digamos, oportunidad para afectar el régimen democrático y el orden constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es, con estas formas que son, digamos, bastante taimadas, de afectar la majestad, ¿no?, la facultad constitucional que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver en última instancia en materia electoral. Y ya está demostrando la justicia ordinaria que no se ha materializado ninguna afectación al debido proceso. No ha habido ninguna manifestación. Exactamente, como usted lo dice ya, el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se inicia un proceso electoral, estas deben concluir. Por lo tanto, en consecuencia, no procede el cuestionamiento por la vía judicial, ¿no, doctor? Bueno, doctor, a mí me encantaría seguir conversando con usted, pero el tiempo aquí se pasa muy rápido. Yo le agradezco por esta entrevista. Que tenga buen día. Muchas gracias. Un gran placer, muy buenas tardes, encantado. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias a usted, doctor. Y bien, compañeros, nosotros vamos a continuar en el programa, pero antes vamos a dar una breve pausa. Hasta luego.